y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en la segunda semana de esta estación de Epifanía y en lo que corresponde, hay veces en lo que nuestros calendarios hacen más énfasis en otros pasajes, pero hemos estado estudiando la manifestación del Señor a los gentiles, pero también a Israel como entendiéndolo como el pueblo del Señor. Y precisamente en esta mañana vamos a estudiar, según la palabra de Dios nos muestra, este ministerio que el Señor llevó a cabo como verdadero Dios y como verdadero hombre para nosotros. Y estamos precisamente, bueno, de lo que estudiábamos hace 8 días, ya pasaron pues aproximadamente 30 años. Ya el Señor ya no es un niño, ya el Señor ya no es el pequeño que nació en Belén. En este día de Epifanía, pues ya estamos viendo a este hombre que está iniciando y que acaba de hecho de iniciar su ministerio según da testimonio Juan, aproximadamente a la edad de 30 años, ¿sí? A la edad de 30 años. Y qué importante, hermanos, es ver cómo aquí se sobrepone el ministerio del Señor sobre el ministerio de San Juan. Y no nada más eso, no nada más coinciden, sino que, como decía, el Señor supera y el Señor sustituye el ministerio de San Juan como profeta para Israel. Y vean qué interesante, hermanos, el testimonio de San Juan Bautista que vemos en el versículo 29 y dice que Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, es muy interesante ver cómo se ha representado a San Juan Bautista en la antigüedad. Siempre se le representó, por lo menos en Occidente, hermanos, a San Juan como con su dedo extendido, como con su dedo mostrándonos algo más y como que desviando la atención de sí mismo para nuestro Salvador. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué es lo que nos refiere aquí la narrativa de la Escritura? Pues nos está refiriendo precisamente el bautismo del Señor. Les decía que dependiendo de nuestro calendario se hace énfasis o en los magos o en el bautismo del Señor o en las bodas de Canaán. También en la transfiguración, pero esta viene más adelante. Y este año pues hicimos más énfasis en la visita de los magos. Y bueno, aquí estamos ya viendo el después y vemos el testimonio de Juan de cuando el Señor Jesús fue bautizado. Y para ponernos en contexto histórico, hermanos, el bautismo de San Juan fue un bautismo bastante importante para el pueblo del Señor en aquel momento, al grado de que las personas salían a buscarlo, ¿sí? Imagínense el grado de atracción que la palabra de Dios tenía a través de San Juan, como para que hasta los fariseos, como para que hasta los sacerdotes y las personas del templo vinieran a su bautismo.
Un bautismo bastante importante que cuando lo entendemos bien focalizado y localizado en el tiempo del Señor Jesús, no era algo tan agradable como nosotros podríamos imaginar. ¿Por qué, hermanos? Pues porque bautismo, la palabra bautismo se refiere pues obviamente al sacramento del bautismo, pero también era un lavamiento. Físicamente, concretamente era un lavamiento, era un proceso de lavamiento, de limpieza. El templo estaba rodeado por un tipo de, eran pequeñas piscinas en donde las personas pasaban para purificarse, según lo demandaba la ley del Señor, para después entrar ya sea al tabernáculo o entrar al templo del Señor. De hecho, había una fuente de bautismo ya mismo en la entrada del tabernáculo y en la entrada del templo, que era precisamente para los sacerdotes, para que se purificaran antes de entrar a hacer sus funciones en el tabernáculo o en el templo. Y esto se oye muy importante y es muy importante para nuestra doctrina, pero imagínenselo desde el punto de vista concreto humano. Hermanos, tan solo en el río Jordán, el Señor me concedió verlo, no es una imagen muy bonita que digamos, porque es un río normal, no es un río sagrado, no es un río sobrenatural, es un río que viene, que tiene un trayecto. E imagínenselo ustedes, hermanos, en tiempos de San Juan, cómo ha de haber estado el río, cómo ha de haber estado el río lleno de personas. Y hermanos, estamos hablando de hace 2000 años, personas que caminaban con sus pies semidescalzos y que venían a purificarse, a bautizarse, no nada más espiritualmente, sino también, por obvias razones, físicamente. De manera, hermanos, que imagínense cómo estaba el río Jordán. Imagínense cómo se ha de haber visto con tantas personas viniendo con pies sucios para de entrada tocar con sus pies el río y después ser bautizados, en este caso por San Juan. Era toda una industria de limpieza de las tinajas de bautismo que rodeaban al templo, hermanos, porque pues por obvias razones la gente entraba y ensuciaba estas pilas bautismales, porque llegaban a lavarse, a purificarse para entrar al templo como Dios manda. Entonces imagínense cómo estaba de inmundo el lugar físico en donde se daba tanto el bautismo para entrar al templo como el bautismo de San Juan. Y hermanos, cuando yo estaba pensando sobre esto, sobre cómo se habrá visto, digo ya quitándole lo que nuestra fe nos lo adorna, cuando yo estaba pensando precisamente en esto, me llamó mucho la atención lo que dice el salmo que leímos hoy en el oficio, el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice David, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego vean lo que dice después, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque hermanos, hay un aspecto muy interesante que leía yo también ayer en la noche. Porque si imagínense si estaba no particularmente limpio o costaba mucho trabajo mantener limpio estos lavacros, imagínense hermanos cómo estaría el Jordán de inmundo, cómo estaría el lavacro del templo de inmundo por los pecados de las personas que llegaban a bautizarse allí. Hermanos, imagínense la inmundicia espiritual que había en esa agua por lavar todas las transgresiones de los que llegaban a ser perdonados por el bautismo de San Juan. Entonces, hermanos, fíjense bien, inmundicia física que costaba trabajo limpiar y toda la inmundicia espiritual que quedaba en el agua. Y hermanos, ¿qué es lo que hace nuestro Señor?
¿Qué es lo que hizo nuestro Señor para iniciar su ministerio? Leía yo ayer una expresión que se me hizo muy bonita. Decía que el Señor entró para ensuciarse, entró para impregnarse con toda la inmundicia de todas las personas que habían sido perdonadas, que habían sido bautizadas en el río Jordán. Y hermanos, esta es una de las formas pues más claras que tenemos de cómo el Señor se ensució a sí mismo de toda nuestra inmundicia, se ensució a sí mismo de todo lo que tanto físicamente como espiritualmente estaba impregnando el agua del Jordán y seguramente también impregnaba los lavacros del templo en donde él vivió. Qué gusto del Señor, hermanos, por llegar a ensuciarse en nuestra inmundicia humana. Y sin embargo, hermanos, vean cómo dice San Juan, cómo dice su predicación, por qué Jesús hizo esto, por qué quiso impregnarse a sí mismo de nuestra inmundicia. Pues precisamente por lo que dice San Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermanos, cuando hablando tanto de contexto histórico y que el templo y que el lavacro y que el tabernáculo, esa era la función, hermanos, del corderito, porque el lenguaje que nos muestran, tanto en Hebreos, por ejemplo, como en la ley de Moisés, el lenguaje que nos muestra es que el pecado del pueblo, toda esa hastiedad que estaba en Israel, cuando el corderito pascual venía, toda la inmundicia espiritual de Israel se transfería por decreto del Señor a este corderito sin mancha, sin culpa y físicamente, hablando de cosas físicas, físicamente inmaculado. Un corderito blanco, perfecto, sin mancha, porque la mancha es literal, sin mancha, que venía a impregnarse de toda la inmundicia de Israel en el tabernáculo, toda la inmundicia de Israel en el templo, y ahora viene a impregnarse de toda la inmundicia que había en el Jordán. Y hermanos, lo más bonito de cuando el corderito se ensuciaba de los pecados de Israel, de los pecados en este caso de las personas que venían al templo, era que la imagen que nos pone el Antiguo Testamento es que toda esa inmundicia era levantada y ya no te ensuciaba a ti. Es decir, que toda esa inmundicia que te estaba contaminando, que te estaba ensuciando, era levantada cuando el corderito era ofrecido en sacrificio y su sangre junto con el humo eran alzados al Señor. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos imaginamos a nosotros mismos, imagínense toda esa inmundicia que llevábamos sobre nosotros, de repente es levantada y quitada de nosotros. Todo eso que nos ensuciaba, que nos contaminaba, de repente es levantado y ya no lo llevamos más sobre nosotros. Y eso es lo que vino a hacer este Cordero de Dios. Vino a quitar, pero no dice a quitar, sino a levantar el pecado del mundo. Yo me imaginaba como las esponjitas que a veces usamos para absorber. ¿Qué le pasa a la esponja cuando limpiamos? Si se fija en el piso o donde estamos limpiando la superficie que está inmunda, que está sucia, en cuando pasamos la esponja, ¿qué sucede? Se absorbe y la esponja es la que queda inmunda y la superficie queda limpia. Pues hermanos, nosotros este es un ejemplo moderno, pues obviamente en ese tiempo no se usaba, ¿verdad? Pero ese es el ejemplo, hermanos, que nosotros podemos tener de nuestro Señor, el Cordero de Dios, que viene a absorber, que viene a impregnarse de nuestra inmundicia para que nosotros quedemos como
para que nosotros quedemos limpios. Y hermanos, cuando nosotros entendemos el grado de proximidad que tuvo nuestro Dios para con nosotros, ese, esa cercanía que quiso tener para con nosotros, en la que no nada más estuvo cerca, no nada más estuvo más cerca de nosotros, sino que vino a impregnarse de nuestro humor, si entienden la expresión, de nuestro humor humano, de nuestra condición, de nuestra inmundicia. Es entonces, hermanos, cuando entendemos lo trascendente que es esta epifanía para nosotros como su pueblo Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muy interesante, hermanos, la sección siguiente que viene de los primeros discípulos, porque, hermanos, este acto que tuvo nuestro Señor de venir al lugar de nuestro bautismo para que impregnarse Él con todo lo que fue limpiado de nosotros, para Él llevar toda la inmundicia que nos fue limpiada a nosotros. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que causa? ¿Qué es lo que nos enseña el misterio del bautismo, hermanos? ¿Qué es lo que confesamos como cristianos sobre el sacramento del bautismo? Que cuando somos bautizados, hermanos, cuando somos limpiados de nuestra inmundicia para que se le impregne al Señor como fue en aquel momento, ¿qué es lo que sucede en el bautismo, hermanos? Pues no nada más quedamos limpios y ya, no nada más ya estoy perdonado y se acabó, no, sino que en el bautismo también, hermanos, lo que nosotros conocemos y creemos es que somos traídos. Una vez que somos limpios, ahora sí podemos acceder y ahora sí podemos entrar al tabernáculo de nuestro Dios y ahora sí podemos entrar al templo de nuestro Dios. Y hermanos, vean lo bonito que es que el Señor venga, nos lave y Él se impregne de nuestra inmundicia con el propósito de que estando limpios podamos entrar ahora sí a su tabernáculo, podamos entrar ahora sí a su templo. Y hermanos, qué interesante y qué teológico eh, el corazón de San Juan, que nos enseña eso con los primeros discípulos. Dice que entonces volvió a venir Jesús y San Juan lo volvió a anunciar y dice aquí el Cordero de Dios. Y vean lo que hacen, muy posiblemente uno de ellos es San Juan del que estamos hablando. Y sabemos eso porque San Juan nunca se menciona a sí mismo. Pero bueno, eran dos discípulos. Y San Andrés, hermano de San Pedro, hermanos, junto con San Juan posiblemente, dice que empiezan a seguir a Jesús. Y dice que Jesús volvió a verlos y les dice, ¿qué buscan? O sea, como que, ¿a qué me sigues, no? Y ellos le dicen, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Qué pregunta tan extraña, ¿no? Y sin embargo, hermanos, cuando lo entendemos a la luz del bautismo que acaba de suceder, ¿qué les dice el Señor y qué les responde? Ven y ve dónde habito yo. Hermanos, imagínense, es como si el Espíritu Santo se hubiera parado en la puerta del templo y les dice a los recién bautizados, vengan, síganme, pásenle, entren en donde yo habito. Y les dijo, venid y ved. ¿Y qué es lo que hicieron ambos discípulos? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Y hermanos, cuando nosotros entendemos entonces todo el contexto de este bautismo, de este acceso, de esta entrada, entendemos nosotros, hermanos, como cristianos, qué es lo que ha pasado en mi vida, qué sucedió en mi bautismo y a dónde he sido invitado hoy yo. Porque, hermanos, cuando el Señor decidió entrar conmigo en mi bautismo para limpiarme a mí y ensuciarse Él, ¿lo hizo con qué propósito? Para que pudiera invitarme y para que yo como cristiano, para que yo como creyente
pueda estar y pueda morar en donde el Señor mora. Y hermano, nosotros como cristianos es lo que confesamos en nuestra doctrina del bautismo y es lo que confesamos, hermanos, en nuestra relación con el Señor Jesús. ¿Dónde mora nuestro Dios? ¿Dónde moramos nosotros como cristianos? En donde Él está. Y hermanos, dice la palabra de Dios, dice en Hebreos, y dice el apóstol San Pablo también, que por este sacrificio, que por esta obra de purificación en nuestras vidas, en nuestras almas, hermanos, nosotros tenemos entrada, nosotros tenemos acceso confiado a la presencia del Señor. Y ya no soy yo una inmundicia que quiere entrar al templo, sino que he sido purificado. Y la pureza del Cordero sin mancha ahora es mi pureza. Y porque el Señor se ensució a sí mismo, se ensució, se sacralizó a sí mismo en mi persona, hoy yo como humano, hoy yo como persona, como individuo, puedo entrar a su casa confiadamente. Y hermanos, en nuestra vida cristiana, la esperanza que tenemos como creyentes es que este bautismo que sucede en nosotros, que sucedió en nosotros en nuestro primer bautismo y que sucede constantemente, hermanos, nos va a permitir un día entrar a su casa también en las moradas celestiales. Y así, hermanos, como nosotros ahorita comenzamos a seguirlo, comenzamos caminando siguiendo sus pasos, un día, hermanos, vamos a poder morar también con Él en donde Él habita, en las moradas celestiales, porque el Señor nos habrá limpiado de nuestra inmundicia, nos habrá limpiado de esta carne de concupiscencia, de esta carne de inmundicia de la que habla San Pablo en 1 Corintios. Nos habrá limpiado de todo lo que somos como personas caídas y podremos entrar limpios, podremos entrar restaurados y perdonados confiadamente a sus moradas celestiales. Y Señor, te damos gracias porque tu Hijo, tú, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, vino a ensuciarse a sí mismo, vino, Señor, a tomar nuestra inmundicia, vino, Señor, a tomar nuestra suciedad, para que, Padre, habiéndose Él ensuciado, Señor, toda nuestra suciedad, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad pudiera ser levantada de nosotros, Señor. Y te damos gracias porque a través de tu Hijo que vino a morir por nosotros, Señor, tú nos sacaste verdaderamente de este lodo cenagoso, Señor. Gracias porque nos has levantado de la inmundicia en donde estábamos y gracias, Padre, porque permites ahora venir a donde tú moras, Señor. Permítenos, Padre, habitar contigo según tu palabra. Permítenos, Señor, poder entrar a este lugar, Señor, habiendo sido limpios, habiendo sido restaurados, Señor. Y te pedimos, Padre, que después de ser renovados, Señor, después de ser limpios de esta carne de pecado, Señor, podamos también entrar, Señor, siendo limpios a tu presencia, Señor, en la eternidad. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.